hasta la caída del fuerte del año 1886. Fue capturado en Guaymas un año más tarde, ejecutado en Tres Cruces, en Chumampaco, un día como hoy, en 1887. Su frase más recordada hasta la fecha, del indio Cajeme, como se le conoce posteriormente, antes, como ahora y como ahora. Bueno, Dios me salía guache, malam, de makimana pichambe, que cajía quita y todo mi manati que ingüe tamtawi. Wachaiwa, malagua, potame home, malagua, into atnate wa achai. Patnate ka mehiakim, patnate ature ka imda kwakten. Into itepo, hiakim to pupo amani, itepa llore, porque ahí sabe que yaura tania, hiakim taxime, hiakim que tania. No ve chivo, inte una que tajoria, kawa, kagri, ulu, turia tajoca. Para todos Dios, muchísimas gracias por la atención. Y así agradecemos la intervención en estos momentos de nuestro orador oficial. Gracias, licenciado Luis Franco Estrella, su director de Asuntos Indígenas, con esta semblanza, hoy que estamos en el aniversario de fallecimiento de José María Leiva Cajeme. A continuación, cedemos el uso de la voz. Tenemos la intervención del maestro Enrique Espinosa Pinales, que trae la representación personal del alcalde Javier Lamarque Cano. Si es tan amable. Muy buenos días. Me honra venir en representación de nuestro alcalde, Javier Lamarque, y quiero compartir con ustedes algunas palabras y reflexiones sobre el personaje histórico que hoy estamos recordando su muerte, ¿no? Su asesinato por parte del ejército de Porfirio Díaz. Quiero empezar reflexionando sobre el sentido de la historia. Hay un historiador mexicano, Luis González y González, que crea un enfoque distinto a la historia, al enfoque tradicional. Él le llama microhistoria. Cuestiona la historia oficial porque es una historia que santifica, que endiosa y que convierte a estos personajes históricos, que son personajes con contradicciones, personajes que se equivocaron, personajes que tuvieron aciertos, los convierte en seres para idolatrarlos, convertidos en esculturas. A esto le llama Luis González y González la historia de bronce. Y esto no nos permite aprender de la historia. La historia es un libro abierto, siempre para reflexionar y aprender, de manera colectiva, como comunidad y como pueblo. ¿Qué enseñanza nos deja José María Leiva Cajeme? La enseñanza es que es un personaje que, aún con sus contradicciones, porque siendo joven vivió como un yori, estudió, pocos indígenas sabían leer y escribir, pocos indígenas conocían los oficios de los blancos, pero además incorporó al ejército porfirista. Bueno, antes de ser parte del ejército porfirista, combatió a los filibusteros en Guaymas, al lado de los liberales. Posteriormente se incorpora al ejército porfirista y combate la rebelión de los yaquis. Por eso muchos yaquis lo consideran torocoyori. Sin embargo, se reivindica en el momento en que es nombrado por Ignacio Pesqueira, gobernador de Sonora, como alcalde mayor de los ríos Yaqui y Mayo. Se reivindica porque se reencuentra con sus raíces como pueblo indígena, y en el momento de poner en la balanza su formación como yori y sus raíces indígenas, él decide ponerse del lado de su pueblo, de los yaquis, y encabeza una etapa de la rebelión, creo que la más fructífera de toda la historia, porque los yaquis estaban en una guerra de resistencia desde mucho tiempo antes, una guerra de resistencia en defensa de su territorio, de su cultura, de sus costumbres y de sus tradiciones, y sobre todo la defensa de su dignidad como nación indígena. Y los yaquis no se les había
echó justicia cuando nace México como nación. México nace en 1821 e ignoró a los pueblos indígenas. Llega la reforma con Benito Juárez y tampoco se les toma en cuenta. Incluso los yaquis, que es uno de los pocos pueblos indígenas del continente americano que mantuvo una resistencia pertinaz y que nunca lograron someterlo los españoles, los conquistadores, también mantuvieron su demanda histórica de respeto a la autonomía como nación durante toda la época liberal, en la época de la independencia, ¿no? Pero la parte más oscura, más terrible, es la época de Porfirio Díaz. Sobre todo la primera década del siglo XX, entre 1900 y 1910, Porfirio Díaz le declara una guerra de exterminio. Yaquis que eran secuestrados, yaquis que eran aprendidos, los mandaban en condición de esclavos a Yucatán y a Oaxaca. Prácticamente los pueblos yaquis estaban abandonados y los líderes históricos de esta lucha por sobrevivir como nación, como pueblo, como cultura, uno de ellos fue Cajeme, ¿no? Y con esas contradicciones, yo creo que finalmente pasa la historia no como un traidor, no como un torocoyori, pasa la historia como el que defendió con su propia vida la existencia de la nación yaqui y es el primero que logra la autonomía en términos reales porque establece sus propias leyes, incluso establece una serie de impuestos a todos los que transitaban por ríos, mar y tierra, con lo que sostenía la hacienda de la administración yaqui. Entonces, Cajeme es un visionario, Cajeme es un estadista, Cajeme es un héroe de la nación yaqui. Tan respetado era, no solamente por propios, sino también por extraños, que se le admiraba por los propios militares porfiristas. Ramón Corral escribe una biografía sobre Cajeme. Ramón Corral fue vicepresidente en el gobierno de Porfirio Díaz, fue gobernador de Sonora, fue secretario de Gobernación y escribe una biografía enalteciendo las cualidades de Cajeme. Hasta el último momento que se le aplicó la ley fuga, porque no se le aplicó la ley. Se le permitió que huyera y lo asesinaron a mansalva cerca de Ocorit, ¿sí? Era la ley del porfirismo, ¿no? Porfirio Díaz decía, los indios son mejores muertos que vivos. ¿Por qué? Porque estaba apropiándose de sus propiedades que eran propiedades colectivas. El día de hoy recordamos a este hombre que le dio nombre, que le dio orgullo, ¿sí? Que enalteció la historia del pueblo yaqui, pero también le dio elementos de identidad a los que vivimos aquí en Cajeme. El pueblo que nace aquí a un lado del ferrocarril a principios del siglo XX, 1907 aproximadamente, se le conocía como Estación Cajeme. Cuando se convierte en municipio en 1927, se mantiene el nombre de municipio de Cajeme. Y esto de por sí es un reconocimiento. Y yo creo que este tipo de eventos tenemos que promover este tipo de reflexiones para entender el sentido de la historia. No solamente venir a venerar una escultura de bronce carente de significado y contenido. Tenemos que reflexionar con los maestros, con los alumnos, para entender qué es lo que la historia nos enseña. Y finalmente agradecer primeramente a nuestro presidente que me permite hablar en su nombre y a ustedes como funcionarios también por permitirme hacer estas reflexiones de manera pública y en voz alta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por esta intervención, por este mensaje que efectivamente, como decía el maestro Enrique Espinosa de Cultura aquí en Cajeme, nos invita a la reflexión. Muchas gracias. Y tenemos ahora la tradicional guardia de honor y ofrenda floral, para el cual los invitamos a todos nuestros asistentes aquí enfrente, en el mismo orden en que se encuentran, y vamos a
a la guardia y vamos a aprovechar ahí para tomar las fotografías de este evento para quienes nos acompañan de los medios de comunicación, con lo cual estaremos finalizando esta ceremonia cívica con motivo del 137 aniversario luctuoso de José María Leiva Cajeme, como ya hemos escuchado las diferentes intervenciones a este respecto.